Tu energía está hablando por ti incluso cuando tú estás en silencio. ¿Lo sabías? No llegaste aquí por accidente. Algo en tu energía ya estaba buscando una explicación, una confirmación o simplemente una señal. Este video no es casualidad. Es una respuesta que tu propia vibración atrajo. Imagina por un momento la siguiente escena. Entras en un lugar cualquiera, puede ser un café lleno de gente, una sala de trabajo abarrotada o incluso una reunión familiar. Nadie te conoce, nadie sabe nada de ti, y sin embargo, antes de que pronuncies una sola palabra, ya has sido notado. Tal vez alguien gira la cabeza sin razón aparente, tal vez una conversación se interrumpe de golpe o un silencio extraño llena el aire. No es lo que dices, no es lo que haces, es algo que viaja contigo. Una especie de campo invisible que precede tu llegada y que inevitablemente altera el ambiente. Eso es lo que muchos llaman vibración, y lo cierto es que no es un concepto místico ni una moda reciente. Es la forma en la que tu mundo interior se manifiesta en el exterior, un lenguaje silencioso que todos perciben, aunque pocos lo reconozcan de manera consciente. Según Jung, cuando alguien comienza a alinearse con lo más profundo de sí mismo, lo que llamaba el sí mismo, esa coherencia interior se refleja en la atmósfera que lo rodea. La energía deja de ser caótica, fragmentada o contradictoria y comienza a emitir un mensaje claro, autenticidad. Y cuando eso ocurre, el entorno responde. Las personas con una vibración elevada no pasan desapercibidas, no porque busquen atención, sino porque su sola presencia introduce un cambio. Algunos lo perciben como calma, otros como incomodidad, pero lo cierto es que nunca es neutro. Estar frente a alguien así es como sostener un espejo que no se puede ignorar, refleja verdades, revela tensiones, y en ocasiones, desnuda las máscaras sociales que todos llevamos. Quizás ya lo has sentido en carne propia. Has notado que los niños se acercan a ti sin motivo aparente, que los animales buscan tu compañía, que desconocidos te confían cosas que nunca habían contado a nadie o que tu presencia calma ambientes cargados de tensión. No lo planeas, no lo fuerzas, simplemente ocurre. Esa es la marca de una energía que vibra en un nivel distinto, una energía que ya no depende de la aprobación externa porque se sostiene en sí misma. Lo que vamos a explorar en este video son 11 experiencias muy específicas, 11 situaciones que se repiten en la vida de quienes han alcanzado una vibración elevada. No son teorías abstractas ni promesas esotéricas, son señales prácticas, observables, que muestran cómo la energía de una persona puede alterar realidades invisibles. Y si mientras escuchas este contenido sientes que algo de esto resuena contigo, no lo ignores. Es posible que lo que te hace diferente, lo que siempre te ha hecho sentir fuera de lugar, no sea una debilidad, sino la prueba de que tu energía lleva tiempo emitiendo algo distinto. Prepárate, porque lo que viene a continuación no son consejos para aparentar espiritualidad ni trucos para atraer la atención de los demás. Vamos a desmenuzar, paso a paso, las experiencias reales que acompañan a quienes sostienen una vibración más alta que la media. Y al hacerlo, quizás descubras que muchas de las cosas que antes te parecían casualidad o rarezas personales, en realidad forman parte de un mismo lenguaje silencioso que tu energía lleva tiempo hablando por ti. La primera experiencia que distingue a las personas con una vibración elevada es la manera en que su sola presencia modifica el ambiente. No necesitan hablar, no necesitan hacer un gesto llamativo, no necesitan imponerse. Su energía se adelanta a cualquier palabra y reordena, de forma sutil pero evidente, el espacio en el que entran. Imagina una situación cotidiana, una sala llena de conversaciones, teléfono sonando, gente distraída en sus propios asuntos. De pronto, entra alguien. No hace nada fuera de lo normal, solo cruza la puerta y se sienta. Y sin embargo, la atmósfera cambia. El ruido disminuye, algunas personas se giran, otras bajan el tono de voz, e incluso puede aparecer un silencio incómodo, como si todos se hubieran sincronizado con algo invisible. Ese fenómeno no tiene que ver con el aspecto físico, ni con la autoridad social o el estatus. Es un cambio vibratorio. Es la evidencia de que esa persona está alineada interiormente, y esa coherencia se transmite como una onda silenciosa que impacta en los demás. Carl Jung hablaba de la presencia simbólica, un estado en el que el inconsciente deja de ser un territorio reprimido y comienza a expresarse de forma natural. Cuando una persona está en contacto con su sí mismo, no necesita aparentar nada. No hay contradicción entre lo que siente, lo que piensa y lo que proyecta. Y esa alineación es percibida de inmediato por quienes la rodean, aunque no sepan ponerle nombre. Es como si la psique colectiva, lo que Jung llamaba inconsciente colectivo, reconociera automáticamente esa energía y respondiera a ella. Lo curioso es que este tipo de personas no buscan ese efecto.
No entran en una habitación con la intención de atraer todas las miradas ni de impresionar a nadie. Muchas veces, incluso, prefieren pasar desapercibidas. Pero su vibración no se oculta. Viaja más rápido que las palabras y se percibe antes de que alguien haya tenido la oportunidad de interactuar con ellas. Es un tipo de presencia que no se compra, no se fabrica y no se ensaya. Surge como consecuencia de un proceso interno de orden y de integración. Las reacciones a esta energía son variadas. Algunos sienten calma inmediata, como si de repente pudieran relajarse en medio del caos. Otros, en cambio, se sienten incómodos, tensos, como si estuvieran siendo observados aun cuando nadie los juzgue. Esto ocurre porque una vibración elevada actúa como un espejo. Si alguien está en paz, se siente en sintonía con esa calma. Pero si alguien se esconde detrás de máscaras, esa misma energía puede resultar perturbadora, porque confronta con lo que no quiere ver. Existen historias que se repiten una y otra vez en quienes viven esta experiencia. Personas que, sin haber hablado con nadie, son recordadas por su sola presencia. Lugares donde al llegar notan que las miradas se posan en ellos, no por cómo lucen, sino por lo que transmiten. Situaciones en las que su silencio pesa más que cualquier discurso. Todo esto es parte del mismo fenómeno. El campo energético que generan se convierte en un agente de transformación, aunque no lo elijan conscientemente. Jung sostenía que la verdadera transformación no se da en lo que mostramos hacia afuera, sino en lo que integramos dentro. Y lo que se integra no necesita ser explicado, porque se manifiesta de forma inevitable. Ese es el principio detrás de esta experiencia. La coherencia interior se refleja como orden exterior. Y ese orden, aunque sea invisible, tiene un impacto directo en los demás. Esto explica por qué muchas personas con vibración alta suelen sentir que llaman la atención sin proponérselo. A veces lo interpretan como juicio, otras como atracción, otras simplemente como incomodidad. Pero en el fondo, lo que ocurre es que el entorno no puede ignorar un campo energético que irradia autenticidad. Es imposible permanecer indiferente frente a alguien que no se contradice, frente a alguien cuya energía habla incluso antes de abrir la boca. Con el tiempo, quienes viven esta experiencia aprenden que no se trata de un privilegio, sino de una responsabilidad. Porque esa energía que reordena ambientes también puede generar reacciones inesperadas. Puede despertar simpatía y confianza, pero también resistencia y rechazo. No es algo que se controle, porque no depende de la voluntad consciente. Es simplemente el efecto natural de vibrar con integridad. Por eso, la primera gran señal de que alguien vive en un estado vibratorio elevado es esta: su presencia nunca es neutra. No importa dónde esté, no importa si habla o guarda silencio, no importa si se esfuerza en integrarse o no. El ambiente lo siente. El entorno responde. La vibración hace su trabajo y, como decía Jung, la verdad interior no necesita ser proclamada, porque cuando existe, se percibe sin palabras. Una de las experiencias más reveladoras para quienes vibran en una frecuencia elevada es comprobar que, a su alrededor, las máscaras sociales se caen con facilidad. No necesitan presionar, no necesitan hacer preguntas incómodas ni insistir en obtener verdades ocultas. Su sola forma de estar presente, de mirar con atención, de escuchar con calma, provoca que los demás bajen la guardia y comiencen a mostrarse tal como son. Carl Jung llamaba persona a la máscara social que todos utilizamos para adaptarnos al entorno, para desempeñar roles aceptados, para ser reconocidos o valorados. Es esa capa de comportamiento aprendida que nos permite funcionar en la sociedad, pero que rara vez refleja la totalidad de lo que somos. La mayoría de las interacciones cotidianas están atravesadas por esa máscara. Decimos lo que se espera, ocultamos lo que incomoda, suavizamos lo que podría generar rechazo. Sin embargo, frente a alguien con alta vibración, esa estructura artificial empieza a tambalearse. Imagina una conversación aparentemente común. Dos personas hablan del clima, del trabajo, de la rutina diaria. De repente, una de ellas, la de vibración elevada, guarda silencio por un instante, mira a los ojos, escucha con verdadera atención. En ese momento, algo cambia. La otra persona empieza a compartir algo más íntimo, una preocupación, un recuerdo, un sentimiento que hasta entonces había mantenido en secreto. Y lo hace casi sin darse cuenta, como si su inconsciente hubiera encontrado permiso para salir a la superficie. Este fenómeno ocurre porque la energía de alguien vibrando alto no sostiene lo falso. No hay espacio para lo impostado, para el artificio. El campo energético de esa persona transmite integridad, y la integridad es un imán para lo auténtico. Frente a alguien así, los demás perciben, aunque sea de manera inconsciente, que no necesitan fingir.
que pueden hablar sin adornos, sin miedo a ser juzgados. Y por esa razón, muchas veces se sorprenden a sí mismos diciendo cosas que nunca habían compartido con nadie. No es extraño escuchar frases como, no sé por qué te cuento esto, jamás lo había dicho antes, o siento que contigo puedo ser yo mismo. Estas confesiones no surgen porque la persona vibracional las provoque deliberadamente, sino porque su energía actúa como un espacio seguro, un campo donde lo reprimido puede salir sin temor. Jung sostenía que la psique busca la coherencia, y cuando encuentra un entorno que no se contradice, automáticamente libera lo que llevaba guardado. Lo interesante es que este proceso no siempre resulta cómodo. Para quien confiesa, puede ser un alivio, pero también puede generar vergüenza posterior, como si hubiera mostrado demasiado. Y para quien recibe la confesión, implica sostener con serenidad esa vulnerabilidad ajena, sin explotarla ni juzgarla. De ahí que este tipo de personas deban aprender a convivir con un hecho peculiar: la verdad viene hacia ellas, aunque no la pidan. Existen relatos recurrentes de personas que, en entornos sociales, terminan escuchando historias personales de desconocidos. Un encuentro casual en un transporte público se convierte, de repente, en una confesión sobre pérdidas, miedos o deseos profundos. Un compañero de trabajo que siempre fue reservado comienza a abrirse, a compartir pensamientos íntimos. Todo esto ocurre porque la vibración alta actúa como catalizador, como recordatorio de que lo auténtico puede convivir con lo cotidiano. Sin embargo, es necesario señalar que este efecto también tiene un costo. No todo el mundo se siente cómodo mostrando su verdad, y no todos están listos para sostener el peso de lo que emerge. Por eso, quienes vibran en esta frecuencia deben aprender a poner límites, a reconocer cuando pueden acompañar al otro y cuando es mejor retirarse para no cargar con una responsabilidad que no les corresponde. Jung explicaba que el encuentro con la persona, esa máscara social, es inevitable en la vida, pero que el verdadero camino hacia la individuación consiste en mirar más allá de ella. Las personas altamente vibracionales representan, sin quererlo, esa mirada que traspasa el disfraz. No porque sean perfectas ni porque lo sepan todo, sino porque su coherencia interna ilumina lo que otros intentan mantener en la sombra. Por eso, una de las señales más claras de estar en esta frecuencia es notar cómo los demás se sinceran sin proponérselo, cómo los diálogos superficiales se convierten en conversaciones profundas, cómo los gestos sociales dan paso a confesiones inesperadas. No se trata de magia ni de manipulación, es simplemente la consecuencia de vivir en autenticidad. Y así, la segunda gran experiencia de las personas con vibración elevada es ser testigos de la caída de las máscaras. A veces hay algo particular que ocurre con quienes sostienen una vibración elevada. Los seres más sensibles del entorno, como los niños y los animales, reaccionan ante su presencia de una manera distinta. No necesitan explicaciones, no se dejan convencer por apariencias, simplemente sienten y responden de forma espontánea. Carl Jung explicaba que existen dimensiones de la psique que operan más allá de la razón. El inconsciente colectivo, poblado de símbolos y arquetipos, conecta a los seres humanos con fuerzas instintivas y ancestrales. Los niños pequeños y los animales, al no estar tan condicionados por la sociedad, permanecen más cerca de esa dimensión. Por eso, cuando se encuentran con alguien cuya energía es coherente y auténtica, lo perciben inmediatamente. Imagina entrar a una habitación llena de gente. La mayoría sigue con sus asuntos, algunos te miran con indiferencia, otros apenas notan tu llegada. Pero un niño pequeño, que jugaba en silencio, levanta la cabeza y fija los ojos en ti durante más tiempo de lo normal. Tal vez sonríe sin razón aparente, o se acerca sin miedo, buscando tu proximidad. En otro escenario, un perro que solía mostrarse nervioso se calma cuando está cerca, o un gato, que normalmente evita el contacto, decide acercarse y quedarse a tu lado. Estos comportamientos no surgen por casualidad, son respuestas naturales a una energía que transmite seguridad y autenticidad. La coherencia energética actúa como un lenguaje universal. No necesita palabras, no requiere gestos forzados, simplemente se transmite y se percibe. Para un niño, cuya mente aún no ha aprendido a fingir, la diferencia entre alguien auténtico y alguien que no lo es resulta evidente. Para un animal, guiado por instinto, la vibración de calma y presencia es un indicador claro de confianza. Hay testimonios frecuentes de personas que, sin proponérselo, atraen este tipo de respuestas. Padres que observan cómo sus hijos pequeños se sienten en confianza inmediata con alguien desconocido, o cuidadores de animales que notan cómo sus mascotas se acercan con tranquilidad a ciertas personas y evitan a otras. No se trata de simpatía superficial, sino de una lectura energética que sucede en un nivel más profundo.
Jung sostenía que los símbolos son la forma natural mediante la cual el inconsciente se comunica. Los niños y los animales viven más conectados a ese plano simbólico. No necesitan pruebas ni explicaciones, sienten si algo está alineado o no. Por eso, las personas altamente vibracionales suelen convertirse en un punto de referencia silencioso para ellos. No porque hagan algo en particular, sino porque su sola manera de ser transmite una coherencia que se reconoce instintivamente. Esta experiencia, aunque pueda parecer tierna o incluso anecdótica, tiene un significado profundo. Demuestra que la vibración elevada no es solo una idea abstracta, sino una realidad perceptible en la vida diaria. Cuando los seres más sensibles reaccionan de forma positiva ante una presencia, lo que están mostrando es que esa energía está libre de contradicciones. Y en un mundo lleno de apariencias y máscaras, eso es algo poco común. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario. Algunos niños, al percibir con tanta claridad, pueden mostrarse tímidos o inquietos frente a alguien vibrando alto. No porque esa energía sea negativa, sino porque la autenticidad puede resultar demasiado intensa para quienes están acostumbrados a entornos cargados de falsedad. De igual forma, ciertos animales pueden mostrarse reservados al inicio, hasta que comprueban que lo que sienten es coherente. Lo esencial aquí es comprender que no se trata de un poder especial ni de un privilegio. Más bien, es la consecuencia natural de haber trabajado en uno mismo hasta alcanzar un estado donde lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace se encuentran alineados. Esa alineación se traduce en un campo vibratorio estable, que los seres más sensibles reconocen de inmediato. Una de las señales más notorias de una vibración elevada es la aparición constante de intuiciones claras y directas que anteceden al pensamiento lógico. No se trata de presentimientos vagos ni de corazonadas pasajeras, sino de percepciones inmediatas que permiten identificar la verdad oculta detrás de las apariencias. Es como si el cuerpo y la mente se convirtieran en receptores de una información que llega antes de ser razonada. Carl Jung hablaba de la imaginación activa como un puente entre el consciente y el inconsciente, un mecanismo a través del cual el alma se comunica sin necesidad de palabras, argumentos o pruebas externas. Cuando alguien eleva su vibración, este canal se vuelve más accesible y la intuición comienza a desempeñar un papel central en la vida cotidiana. No es una habilidad adquirida por entrenamiento forzado, sino la consecuencia natural de un estado interior más coherente. Quienes experimentan esta fase suelen describir situaciones en las que, sin explicación aparente, saben que algo no está bien, aunque todo en la superficie parezca normal. Pueden percibir la tensión detrás de una sonrisa, identificar un malestar oculto en una conversación o detectar la falsedad en un gesto que, para la mayoría, pasaría desapercibido. No se trata de juzgar ni de acusar, sino de captar lo que realmente ocurre en un nivel más profundo. Imagina entrar en una reunión en la que todos aparentan tranquilidad. Las palabras son amables, las sonrisas abundan, pero hay una sensación invisible en el aire. Mientras la mayoría acepta la fachada, la persona de vibración elevada percibe inmediatamente que algo no encaja. Su piel reacciona, el estómago se contrae, aparece un escalofrío repentino. El cuerpo se convierte en un sensor que detecta lo que las palabras intentan ocultar. La intuición, en este sentido, no es magia ni adivinación, sino una forma de conocimiento directo que se manifiesta a través de símbolos, emociones y sensaciones físicas. A veces surge en forma de un sueño que revela la dirección correcta, otras en un pensamiento repentino que aparece en el momento oportuno, o en un silencio denso que señala que algo importante debe ser atendido. La razón no siempre entiende de inmediato, pero con el tiempo la experiencia confirma que esa percepción inicial era correcta. El desafío de esta capacidad es que el ego suele resistirse a aceptarla. La mente racional intenta explicar lo inexplicable, exige pruebas, duda de lo que no puede controlar. De ahí que muchas personas con vibración alta pasen por periodos de confusión en los que se preguntan si no estarán exagerando o imaginando cosas. Sin embargo, la repetición de experiencias confirma que esta sensibilidad no es un error, sino una herramienta vital. Carl Jung sostenía que la psique utiliza símbolos para expresar verdades que la conciencia aún no está preparada para asimilar. En este contexto, la intuición funciona como una traducción inmediata de ese lenguaje simbólico. No necesita argumentos, ofrece dirección. Es la brújula silenciosa que señala lo auténtico en medio del ruido. A nivel práctico, confiar en esta intuición transforma la manera en que se toman decisiones. La persona ya no se guía únicamente por lo que parece lógico o conveniente, sino por una certeza interna que rara vez falla. Esto no significa actuar impulsivamente, sino reconocer que hay un nivel de sabiduría que antecede al razonamiento y que puede ser utilizado como guía.
El impacto de esta experiencia en la vida diaria es profundo. Quien aprende a escuchar su intuición evita situaciones dañinas, reconoce a tiempo oportunidades valiosas y mantiene relaciones más auténticas. En lugar de quedar atrapado en engaños o en dinámicas superficiales, logra discernir lo que verdaderamente resuena con su esencia. Por eso, la cuarta experiencia de las personas altamente vibracionales es el desarrollo de una intuición aguda, capaz de captar lo que otros no ven y de revelar la verdad más allá de las apariencias. Una capacidad que no busca impresionar ni convencer a nadie, sino proteger la coherencia interior y mantener la vida alineada con lo auténtico. Cuando una persona comienza a elevar su vibración, algo muy particular sucede en su interior. Dos fuerzas opuestas que antes parecían estar en conflicto empiezan a integrarse de manera natural. En psicología junguiana, esto se describe como la unión del ánima y el ánimus, es decir, de los principios femeninos y masculinos que conviven en cada ser humano. Durante gran parte de la vida, la mayoría siente que debe escoger entre ser sensible o ser fuerte, entre escuchar su intuición o imponer su lógica, entre actuar con firmeza o mantenerse en calma. Sin embargo, cuando la vibración interna alcanza cierto nivel, esas oposiciones dejan de pelear entre sí y comienzan a complementarse. Lo que antes era vivido como una lucha interna se transforma en una colaboración armónica. La persona descubre que puede actuar con coraje sin perder la dulzura, que puede tomar decisiones firmes sin renunciar a la empatía, que puede ser racional y al mismo tiempo intuitiva. Es como si por primera vez el interior dejara de estar dividido. Este cambio no ocurre de un día para otro, sino como resultado de un largo proceso de autoconocimiento en el que se reconoce y se acepta la existencia de ambos aspectos. Carl Jung explicaba que gran parte de los desequilibrios personales provienen de rechazar uno de estos principios. Así, muchos hombres crecen negando su sensibilidad y limitándose a la acción rígida, mientras que muchas mujeres son condicionadas a reprimir su fuerza interna para ser aceptadas socialmente. Pero el verdadero equilibrio no surge de rechazar uno en favor del otro, sino de permitir que ambos encuentren su lugar. Cuando esto ocurre, se genera una coherencia que se refleja en cada aspecto de la vida. En la práctica, esta integración cambia profundamente la manera en que una persona se comunica. Sus palabras dejan de ser frías y calculadas o excesivamente emocionales. Se vuelven claras, firmes y a la vez cercanas. Sus relaciones también se transforman, ya no se busca en el otro lo que falta dentro de uno mismo, ni se generan dependencias basadas en carencias. En lugar de eso, las interacciones nacen desde una base más sólida y auténtica. Pensemos en alguien que, antes de este proceso, reaccionaba con dureza cada vez que se sentía atacado. Su fuerza se expresaba de forma defensiva, como un escudo que ocultaba la vulnerabilidad. Tras integrar ambas energías, esa misma persona descubre que puede responder con calma y firmeza a la vez. Ya no necesita gritar para hacerse escuchar ni ocultar sus emociones para parecer fuerte. Su presencia transmite autoridad sin imponer miedo, y comprensión sin perder claridad. Este equilibrio también influye en la forma de tomar decisiones. Antes, podía existir una tensión constante entre lo que la lógica decía y lo que la intuición sugería. Ahora, ambas partes colaboran. El pensamiento racional organiza y estructura, mientras la intuición señala el camino más coherente. El resultado son elecciones más completas, que no se basan únicamente en cálculos ni solo en emociones pasajeras, sino en una visión más integrada. El impacto en la vida cotidiana es evidente. Las personas con vibración elevada se convierten en puntos de referencia en sus entornos porque transmiten una estabilidad poco común. No reaccionan de manera extrema, sino que responden desde un centro equilibrado. Su sola presencia da confianza, porque no se dejan llevar ni por el exceso de dureza ni por la fragilidad. Y esta madurez energética se percibe incluso sin palabras. Sin embargo, llegar a esta etapa no está libre de dificultades. Requiere haber reconocido primero los propios desequilibrios y aceptado aquellas partes de uno mismo que durante años fueron rechazadas. Muchas veces, este proceso incluye confrontar heridas antiguas, reconocer emociones incómodas y aceptar que no siempre se ha vivido en coherencia. Pero al atravesar esas resistencias, surge una fortaleza genuina que ya no depende de apariencias. Por eso, la quinta experiencia que solo viven las personas altamente vibracionales es esta integración interna que transforma la dualidad en armonía. Ya no se trata de escoger entre fuerza o sensibilidad, razón o intuición, firmeza o dulzura, sino de permitir que todo conviva en equilibrio. Y esa coherencia, lejos de ser un ideal abstracto, se manifiesta en la vida diaria como una energía palpable que inspira confianza, autenticidad y estabilidad en quienes los rodean. A medida que una persona eleva su vibración,
comienza a suceder algo inevitable. Las superficialidades dejan de tener espacio en su vida. Conversaciones banales, interacciones forzadas y relaciones mantenidas únicamente por conveniencia empiezan a sentirse como un peso insoportable. Lo que antes podía pasar desapercibido ahora genera incomodidad real, casi física. Estar presente en diálogos vacíos, donde las palabras son automáticas y las risas suenan ensayadas, produce un desgaste interno que ya no se puede ignorar. No es arrogancia ni desdén hacia los demás, es simplemente una incompatibilidad vibracional. En esta etapa, la persona descubre que su energía ya no se adapta a lo que no es auténtico. Antes, era común hacer un esfuerzo consciente para encajar, sonreír en reuniones donde no había conexión real, aceptar conversaciones repetitivas que solo servían para llenar silencios incómodos o sostener vínculos que se mantenían por hábito. Pero una vez que la vibración interna cambia, esa capacidad de adaptación se desvanece. El cuerpo mismo empieza a enviar señales claras: cansancio repentino, desinterés absoluto, incluso una sensación de vacío tras estar en lugares o con personas que no resuenan con la verdad interior. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la autenticidad, y precisamente eso es lo que ocurre aquí. La persona ya no puede seguir invirtiendo energía en mantener máscaras sociales. Su vibración actúa como un filtro natural que separa lo verdadero de lo superficial. Y aunque esto pueda reducir el número de relaciones, lo que queda después es mucho más valioso: interacciones auténticas que alimentan en lugar de drenar. Imaginemos a alguien que, antes de este proceso, disfrutaba de salidas constantes con un grupo numeroso de conocidos. Las reuniones eran animadas, llenas de bromas y comentarios superficiales. Sin embargo, tras elevar su vibración, empieza a notar que esas dinámicas ya no le aportan nada. Sale de esos encuentros con una sensación de vacío, como si hubiera perdido energía en lugar de renovarla. Al principio intenta ignorarlo y continuar con la rutina social, pero el malestar se repite hasta que decide tomar distancia. Con el tiempo, se da cuenta de que prefiere una conversación honesta con una sola persona, o incluso compartir un silencio real, antes que participar en horas de diálogo mecánico. Lo importante de esta experiencia es que no surge de un juicio hacia los demás. No se trata de pensar que otros están equivocados o dormidos, sino de reconocer que uno mismo ya no puede sostener ciertas dinámicas sin sentir desgaste. La vibración elevada cambia las prioridades. En el ámbito familiar, puede darse cuenta de que ya no puede sostener diálogos que se repiten desde hace años y que nunca llegan a nada. En ambos casos, surge la necesidad de redirigir la energía hacia espacios donde exista sinceridad, aunque sea mínima. El efecto más interesante de esta transformación es que, aunque al principio parezca un alejamiento, en realidad abre la puerta a relaciones más profundas. Al dejar de gastar energía en lo superficial, se crea un espacio disponible para conexiones reales. Y esas conexiones, aunque menos frecuentes, resultan mucho más satisfactorias y nutritivas. Es común que durante esta etapa se experimente cierta incomodidad social. Algunos interpretan el cambio como frialdad, distancia o incluso arrogancia. Pero en realidad, lo que ocurre es que la persona ya no tiene la capacidad de fingir interés. Su vibración es tan coherente que rechaza automáticamente lo que no está en sintonía. Y aunque esto pueda ser malinterpretado, con el tiempo los demás también perciben que hay algo diferente, una sinceridad que no necesita disfraces. Así, la sexta experiencia que viven las personas altamente vibracionales es el rechazo natural hacia la superficialidad. No porque se busquen conversaciones profundas a toda costa, sino porque se necesita que lo que se comparta sea real, aunque sea breve, aunque sea un simple gesto. Esa búsqueda de autenticidad se convierte en una guía silenciosa que redefine las relaciones y marca un antes y un después en la forma de interactuar con el mundo. Cuando una persona eleva su vibración, empieza a notar un fenómeno particular: su sola presencia revela la sombra de los demás. Esto no significa que vaya buscando conflictos ni que intente exponer a nadie, simplemente sucede de manera natural. Alguien que ha trabajado en sí mismo y ha aprendido a observar y aceptar sus propios aspectos ocultos irradia una luz particular. Y esa luz, al hacerse presente, ilumina también lo que otros intentan mantener en la oscuridad. Carl Jung definía la sombra como todo aquello que el ego rechaza, esconde o reprime: miedos, culpas, enojos, deseos no aceptados, heridas no resueltas. Cuando una persona que vibra alto se encuentra con alguien que todavía evita mirar su sombra, ocurre un choque silencioso. El otro empieza a sentirse incómodo, sin entender exactamente por qué. Puede reaccionar con desconfianza, con juicios o con distancia, no porque la persona vibracional haya hecho algo, sino porque su presencia refleja lo que el otro no quiere enfrentar.
Esto puede manifestarse de diferentes maneras. Hay quienes, al estar cerca de alguien con alta vibración, sienten una mezcla de atracción y rechazo. Por momentos se sienten inspirados, como si esa energía los motivara a sacar lo mejor de sí mismos, pero en otros instantes aparece la incomodidad, porque esa misma energía les recuerda lo que aún no han resuelto. Otras veces, la reacción es más directa, críticas injustificadas, comentarios sarcásticos o actitudes de resistencia. El ego del otro percibe, aunque sea de manera inconsciente, que su máscara corre peligro de caer. Imaginemos una reunión en la que todos fingen estar cómodos, aunque en realidad haya tensión. Una persona con vibración elevada entra a la sala, y sin decir una palabra, la atmósfera cambia. Alguien comienza a incomodarse, otro evita el contacto visual, otro más lanza una broma irónica para desviar la atención. Lo curioso es que la persona de alta vibración no ha hecho nada en particular, solo ha estado presente. Pero su coherencia energética actúa como un espejo, mostrando con claridad lo que otros preferirían mantener oculto. Esto no significa que quienes vibran alto deban sentirse culpables por provocar estas reacciones. Al contrario, forma parte natural del proceso. La luz no necesita buscar la sombra, simplemente la hace visible. Y esa visibilidad puede ser incómoda, pero también necesaria. A veces, la incomodidad es el primer paso para que alguien decida enfrentar lo que ha estado evitando durante años. El reto de esta experiencia es no tomarse las reacciones de los demás como algo personal. Cuando alguien responde con hostilidad, crítica o rechazo, en realidad no está reaccionando contra la persona presente, sino contra la incomodidad que esa presencia le genera al enfrentar su propia sombra. Entender esto otorga una gran libertad, porque evita caer en la trampa de querer justificarse, defenderse o disminuirse para no incomodar. Jung explicaba que quien logra aceptar su propia sombra desarrolla una madurez particular, ya no proyecta tan fácilmente en los demás, ni necesita huir de sí mismo. Esa madurez es precisamente lo que transmiten las personas de alta vibración. Alguien que ya se ha sentado frente a sus propios miedos no se asusta al verlos reflejados en otros. Puede observarlos con calma, sin necesidad de juzgar ni de reaccionar. Esto genera un impacto profundo en las relaciones. La persona vibracional empieza a distinguir con claridad qué conflictos le pertenecen y cuáles son proyecciones ajenas. Deja de cargar culpas que no son suyas, reconoce cuando una crítica no tiene que ver con ella y aprende a sostener su energía sin necesidad de defenderse. Esa firmeza serena se convierte en una forma de protección natural. Nada externo puede desestabilizar lo que ya ha sido trabajado internamente. La séptima experiencia, por lo tanto, es esta: percibir la sombra de los demás y mantenerse firme frente a ella. No se trata de revelar secretos ajenos ni de señalar defectos, sino de sostener una vibración tan coherente que inevitablemente activa en los otros lo que aún no han resuelto. A veces eso genera rechazo, a veces admiración, a veces ambas cosas al mismo tiempo. Pero lo esencial es que la persona vibracional aprende a no confundirse, a no ceder su energía y a comprender que no es responsable de la incomodidad que provoca. Cuando una persona ha elevado su frecuencia vibratoria hasta un punto en el que ya no necesita imponerse para ser percibida, ocurre algo curioso: el tiempo parece comportarse de otra manera a su alrededor. No es magia ni un truco de percepción, sino una consecuencia directa de la forma en que la mente y la energía se alinean con una presencia más estable. La octava experiencia que viven quienes vibran en un nivel más alto es esta sensación de intemporalidad, de ralentización del ritmo cotidiano, algo que los demás también notan aunque no sepan explicarlo. Piensa en esos momentos en los que el mundo parece moverse demasiado rápido, conversaciones aceleradas, tareas que se encadenan una tras otra, gente con el gesto tenso mirando constantemente la hora. Ese es el ritmo habitual de la mayoría, un ritmo dominado por la prisa, la ansiedad y la fragmentación de la atención. Sin embargo, cuando alguien con una vibración elevada entra en ese escenario, algo cambia. No es que las manecillas del reloj se detengan, pero el ambiente se reorganiza. La conversación adquiere un tono distinto, los silencios se vuelven más cómodos y hasta la respiración de los presentes se hace más lenta y profunda. Este fenómeno puede parecer subjetivo, pero tiene raíces psicológicas profundas. Carl Jung señalaba que cuando el ego deja de ser el centro absoluto y el sí mismo empieza a ocupar su lugar, la percepción se transforma. Ya no se vive atrapado entre la expectativa del futuro y la carga del pasado, sino en un estado más cercano al presente real. Y cuando alguien habita con firmeza el presente, su entorno lo percibe. La ansiedad del tiempo pierde fuerza porque la energía estable de esa persona irradia una especie de orden invisible. Un ejemplo cotidiano ayuda a ilustrarlo. Imagina una reunión de trabajo cargada de tensión.
Todos hablan a la vez, la presión de los plazos flota en el aire y la incomodidad aumenta. Entonces, sin necesidad de decir nada, una persona con vibración elevada interviene. No grita ni impone autoridad, simplemente habla con calma, elige bien sus palabras, sostiene las pausas sin nerviosismo. De repente, la atmósfera cambia. Los demás bajan el tono de voz, comienzan a escucharse con más atención y la reunión avanza con menos fricción. No fue la cantidad de palabras lo que modificó la dinámica, fue la frecuencia de quien las pronunció. Esto mismo ocurre en espacios más informales. En un café lleno de ruido, alguien así puede sentarse y, sin proponérselo, generar una burbuja de calma a su alrededor. Las personas que conversan cerca tienden a relajarse, incluso sin interactuar directamente. Algunos lo describen como la sensación de que el tiempo se estira, de que ya no hay tanta urgencia en correr de un punto a otro. Pero este efecto no se limita al exterior. La persona altamente vibracional también experimenta esta intemporalidad internamente. Actividades que antes parecían insoportablemente largas, como esperar en una fila o atravesar un embotellamiento, ya no generan la misma desesperación. El tiempo sigue transcurriendo igual, pero la relación con él cambia. Se acepta la espera como parte de la experiencia y se deja de luchar contra lo inevitable. Esa aceptación reduce la ansiedad y transmite serenidad a quienes están cerca. No obstante, esta capacidad de ralentizar la percepción del tiempo también puede incomodar a algunos. Hay quienes interpretan la calma como lentitud, o la ausencia de prisa como falta de ambición. Sin embargo, lo que realmente ocurre es lo contrario. La persona vibracionalmente elevada no pierde energía en lo innecesario y, por ello, sus acciones tienden a ser más eficaces. La precisión sustituye a la prisa y la coherencia reemplaza a la dispersión. Con el paso del tiempo, esta cualidad genera un sello distintivo. Otros empiezan a asociar la presencia de esa persona con una sensación de alivio, como si el mundo dejara de exigir velocidad durante un instante. Y es precisamente ese contraste el que deja huella. En medio de una sociedad que premia la rapidez y castiga la pausa, quienes logran suspender la urgencia con solo estar presentes son recordados, aunque no hagan nada extraordinario en apariencia. La intemporalidad no es un don místico, es una consecuencia natural de haber alcanzado una frecuencia estable. Alguien que no lucha constantemente contra sí mismo, que ha aceptado su sombra y que habita con más plenitud su presente, se convierte en un centro de referencia. Y ese centro reorganiza los espacios, ajusta el ritmo de los demás y ofrece un respiro al ruido cotidiano. Esa es la octava experiencia de quienes vibran más alto, la capacidad de alterar la percepción del tiempo a su alrededor, no por control externo, sino por la coherencia interna que emiten en silencio. Después de haber comprendido cómo la energía de una persona altamente vibracional puede alterar la percepción del tiempo, surge otra consecuencia inevitable, la permanencia de su huella incluso después de haberse marchado. Esta es la novena experiencia, un fenómeno curioso y difícil de explicar racionalmente. No se trata de recuerdos comunes ni de simples impresiones pasajeras. Es algo más sutil, más profundo. Es la capacidad de que la presencia de alguien continúe resonando en los demás, como un eco silencioso que se mantiene en la memoria y en el cuerpo. Todos hemos conocido a alguien que desaparece de nuestra mente apenas gira la esquina. Su paso por nuestra vida fue tan superficial que resulta indistinguible de cualquier otro. Pero también existen aquellas personas que, aunque no hayan hablado mucho ni realizado grandes gestos, permanecen en nuestra memoria de manera inesperada. Días después, su imagen regresa. Sus palabras, aunque pocas, vuelven con fuerza. Incluso el silencio que compartieron deja un rastro emocional difícil de ignorar. Este es el sello de las personas con vibración elevada, no pasan inadvertidas, aunque no busquen llamar la atención. Carl Jung hablaba del sí mismo como un núcleo organizador de la psique, una especie de centro gravitacional desde el cual todo cobra sentido. Cuando alguien logra conectarse con ese centro, su energía deja de fragmentarse en máscaras y defensas. Esa coherencia interna se proyecta hacia afuera y los demás lo perciben. No saben explicarlo, pero sienten que estuvieron frente a alguien auténtico. Y la autenticidad siempre deja marca. Imagina un encuentro breve, por ejemplo, en un transporte público. Una conversación corta con alguien que no pretende impresionar, que escucha con atención y responde sin prisa. A simple vista, parecería algo irrelevante. Pero, al cabo de unos días, ese recuerdo sigue presente, como si hubiera ocurrido algo más allá de las palabras intercambiadas. No fue el contenido de la charla lo que marcó, sino la vibración transmitida en ese instante. Lo mismo ocurre en escenarios más formales. Un profesor que, en lugar de repetir datos mecánicamente,
enseña con calma y coherencia. Un colega que, en una reunión tensa, introduce una pausa significativa con una frase sencilla. O incluso alguien que, en una situación conflictiva, elige no responder con agresividad y genera un contraste inmediato. Todos esos gestos se quedan en la memoria de quienes los presenciaron, porque no son habituales. En un mundo lleno de ruido y reacciones automáticas, la coherencia vibracional se convierte en algo excepcional, imposible de olvidar. Este fenómeno no debe confundirse con el carisma superficial ni con la búsqueda de popularidad. Muchas personas vibracionalmente elevadas no buscan reconocimiento y, sin embargo, lo generan de forma involuntaria. No es un efecto de la apariencia ni de estrategias sociales, sino la consecuencia natural de haber integrado sus diferentes partes internas. Alguien que ya no oculta su sombra ni se esfuerza por aparentar transmite una presencia tan sólida que otros no pueden ignorarla, incluso cuando se haya marchado. Pero esta permanencia también puede despertar reacciones contradictorias. Algunas personas sienten atracción y desean volver a encontrarse con esa energía porque les recuerda lo que es vivir en calma y autenticidad. Otras, en cambio, sienten incomodidad, como si esa presencia hubiera activado algo dentro de ellas que preferían mantener oculto. En ambos casos, lo importante no es la reacción concreta, sino el hecho de que la experiencia dejó huella. Jung insistía en que lo simbólico es más poderoso que lo literal. La persona vibracionalmente elevada encarna un símbolo viviente de autenticidad y totalidad. Y los símbolos no se olvidan con facilidad, porque hablan directamente al inconsciente. Por eso, incluso sin proponérselo, quienes vibran alto se convierten en puntos de referencia en la memoria de los demás. Con el tiempo, esta huella invisible puede convertirse en inspiración. Alguien que estuvo en contacto con una persona vibracionalmente elevada recuerda ese encuentro cuando atraviesa un momento difícil, y de pronto recupera calma, aunque no sepa por qué. El recuerdo funciona como un recordatorio silencioso de que existe otra manera de estar en el mundo, más auténtica, más presente. Esa es la novena experiencia, la permanencia simbólica. La capacidad de seguir existiendo en la mente y en el corazón de los demás, no por lo que se hizo externamente, sino por la vibración que se transmitió en silencio. Tras comprender cómo una persona vibracionalmente elevada deja una huella que permanece más allá de su presencia física, es necesario detenerse en otra característica que suele generar malentendidos. La 10ª experiencia se refiere a la manera en que estas personas canalizan la paz sin evitar el conflicto cuando es necesario. A simple vista, esto puede parecer contradictorio. Mucha gente cree que alguien sereno y en calma debería ser siempre conciliador, dócil o incapaz de confrontar situaciones incómodas. Sin embargo, la verdadera paz no consiste en huir del conflicto, sino en sostenerlo sin perder el equilibrio. Carl Jung hablaba de la función trascendente como esa capacidad de integrar opuestos dentro de la psique. Para él, madurar espiritualmente no significaba eliminar la tensión entre contrarios, sino aprender a sostenerla sin fragmentarse. Una persona vibracionalmente elevada encarna este principio. Su energía no se derrumba ante la confrontación, ni la evita por miedo. Al contrario, sabe que los conflictos forman parte inevitable de las relaciones humanas y que muchas veces son el único camino hacia una mayor claridad. Un ejemplo claro se da en el ámbito laboral. Imaginemos una reunión en la que todos evitan señalar un problema evidente por temor a la reacción del jefe. En ese ambiente cargado de silencios forzados, alguien con una vibración elevada decide hablar con calma y señalar lo que nadie se atreve a decir. No lo hace con agresividad ni con intención de imponerse, sino desde la claridad de lo que percibe. De inmediato, el ambiente cambia. Puede que algunos se incomoden, pero también se abre un espacio para que la verdad salga a la luz. Lo mismo ocurre en la vida personal. Frente a un amigo que repite un patrón dañino, la mayoría optaría por callar para no incomodar. Sin embargo, la persona vibracionalmente elevada se atreve a decir lo que piensa, no como un ataque, sino como una observación honesta. Esa intervención puede causar incomodidad en el momento, pero con el tiempo se reconoce como un acto de sinceridad valiosa. La paz que sostiene esta persona no es pasividad ni indiferencia, sino firmeza en medio de lo incómodo. Esto explica por qué suelen ser vistas como figuras desconcertantes. ¿Cómo es posible que alguien tan tranquilo pueda ser tan directo? ¿Cómo alguien amable puede, al mismo tiempo, establecer límites tan claros? La respuesta está en la diferencia entre calma superficial y paz auténtica. La calma superficial depende de que no haya problemas alrededor. La paz auténtica, en cambio, surge de haber enfrentado la propia sombra y de haber aceptado que el caos forma parte de la vida.
Este rasgo también protege a la persona vibracionalmente elevada de dinámicas de manipulación. Alguien que evita los conflictos por miedo puede ser fácilmente controlado por quienes saben aprovecharse de esa debilidad. En cambio, alguien que ha aprendido a sostener la incomodidad no se deja arrastrar. No necesita gritar ni imponerse. Su sola firmeza es suficiente para marcar un límite que los demás respetan, incluso cuando no estén de acuerdo. Jung solía señalar que muchas de las tensiones internas que reprimimos terminan proyectándose en el exterior. Por eso, quien ha hecho las paces con sus propios conflictos internos puede sostener los externos con más serenidad. Una persona vibracionalmente elevada no pretende agradar a todos ni complacer a costa de sí misma. Ha comprendido que el verdadero alineamiento requiere atravesar momentos de incomodidad y que, muchas veces, solo después de un choque es posible alcanzar una paz más duradera. Este modo de estar en el mundo genera respeto, aunque a veces también rechazo. Algunos admiran la capacidad de hablar sin alzar la voz y de mantener el equilibrio en medio de tensiones. Otros, en cambio, se sienten intimidados porque no logran manipular ni controlar a quien mantiene esa postura. En cualquier caso, lo cierto es que la energía de estas personas actúa como un recordatorio de que la verdadera fortaleza no radica en la dureza ni en la evasión, sino en la coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa. Después de comprender cómo la paz auténtica no significa evitar los conflictos sino sostenerlos con equilibrio, llegamos a la 11ª experiencia que viven las personas vibracionalmente elevadas. Esta última no siempre se percibe de inmediato, porque no depende de gestos visibles ni de acciones llamativas, sino de algo más sutil, la permanencia de su energía incluso después de que se hayan marchado. Todos hemos vivido esa sensación de recordar a alguien mucho tiempo después de haber coincidido con él, no por lo que dijo o hizo, sino por la impresión que dejó. En el caso de las personas vibracionalmente elevadas, esto sucede de manera natural. No buscan dejar huella ni tratan de destacar, pero su coherencia interior hace que quienes estuvieron cerca de ellas sigan sintiendo su presencia en forma de recuerdo, de reflexión o incluso de eco emocional. Imaginemos una situación cotidiana. Una persona coincide en una conversación breve con alguien que vibra de esta manera. Tal vez no se dijeron muchas palabras, tal vez solo fue un intercambio sencillo, pero horas después esa conversación regresa a la memoria. No es el contenido lo que permanece, sino la sensación que provocó: calma, claridad, un alivio inesperado, o en algunos casos, una incomodidad que obligó a replantear algo. Ese es el efecto de una vibración elevada, no desaparece al salir de la habitación, se queda flotando en la memoria emocional de quienes la experimentaron. Carl Jung hablaba del sí mismo como un centro de la psique capaz de irradiar un orden simbólico hacia afuera. Cuando una persona está alineada con ese centro, no solo organiza su mundo interior, también influye en el inconsciente de los demás. No es una influencia consciente ni manipuladora, sino una resonancia natural. Su sola coherencia se convierte en un punto de referencia, aunque no se nombre de esa manera. Este fenómeno también puede observarse en espacios colectivos. Un grupo puede reunirse y, tras la participación de alguien con vibración elevada, la conversación cambia de tono. Incluso si esa persona ya no está presente, el ambiente conserva algo de la dirección que introdujo. Es como si hubiera dejado una nota silenciosa que los demás siguen escuchando, aunque no lo reconozcan. Esa es la permanencia invisible de una energía alineada. En la vida personal ocurre algo similar. Amigos, familiares o compañeros recuerdan a estas personas en momentos clave. Tal vez se les viene a la mente una frase que dijeron, un gesto de sinceridad o simplemente la sensación de haber estado acompañados sin necesidad de palabras. Y lo más notable es que, aunque no se vuelvan a ver durante mucho tiempo, esa huella persiste. La vibración elevada no se borra con la distancia ni con el paso de los días, se integra en la memoria de quienes la percibieron. Esto también tiene un aspecto desafiante. Así como algunas personas sienten alivio y claridad al recordar esa presencia, otras pueden experimentar incomodidad. No porque hayan sido juzgadas o criticadas, sino porque la coherencia de la otra persona funcionó como un espejo que reveló algo que preferían no ver. De ahí que, en ocasiones, la reacción ante alguien vibracionalmente elevado sea ambivalente, atracción y rechazo al mismo tiempo. Lo cierto es que esta permanencia de la energía no depende de la intención de quien la porta. No se trata de un esfuerzo consciente por impactar, sino de la consecuencia natural de haber atravesado un proceso profundo de autoconocimiento y alineación. Jung sostenía que quien ha mirado de frente su propia oscuridad y la ha integrado deja de proyectarla en exceso sobre los demás. Esa integración interior genera un campo energético denso y auténtico, imposible de pasar por alto. En definitiva,
La 11ª experiencia que distingue a las personas vibracionalmente elevadas es que dejan una marca invisible allí donde van. Su presencia no se evapora con su ausencia física, continúa resonando en quienes compartieron un instante con ellas. Esa resonancia puede ser calma, incomodidad, inspiración o reflexión, pero nunca indiferencia. Con esta última característica se completa el cuadro de lo que significa vivir con una vibración más alta. No es un estado místico ni una condición inalcanzable. Es el resultado de haber enfrentado la propia sombra, de haberse reconciliado con las contradicciones internas y de haberse permitido existir con coherencia. Esa coherencia se percibe, se recuerda y se transmite, incluso cuando el cuerpo ya no está presente. A lo largo de este camino vimos cómo la energía puede modificar un ambiente, cómo los demás dejan caer sus máscaras frente a una presencia auténtica, cómo niños y animales reaccionan instintivamente ante lo verdadero, cómo la intuición se intensifica y cómo la integración de opuestos internos trae un equilibrio raro pero palpable. Observamos también la dificultad de sostener la superficialidad, el inevitable reflejo de la sombra en nosotros, la sensación de intemporalidad y la huella que permanece incluso después de la ausencia. Si este contenido te resultó útil, te invito a darle me gusta, a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones. Así ayudas a que este tipo de material llegue a más personas, y al mismo tiempo, formas parte activa de una comunidad que busca comprender y compartir estas realidades profundas.